pues unas veces por mimar demasiado y al mismo tiempo... Hay una cosa que sí que está muy clara, mima mucho a su hijo, pero al mismo tiempo su hijo le tiene muy decepcionado. No es lo que le gustaría que fuera. Yo creo que esa especie de doble cosa de complacerle y exigirle al otro lo tiene absolutamente... Pero en esa época existía realmente... Yo lo que dudo es que existiera en esa época y en ese tiempo en el que está rodada esta película, en la historia del western, ese tipo de enfrentamiento entre padres e hijos. Yo creo que es una traslación poco real. Yo diría que sí, en este caso además de un chico que no tiene madre, más todavía, porque le ha tocado, supongo que educarlo al otro. Pero, y luego tampoco entiendo, de repente esa escena donde aparece Caroline Jones en un vagón de fumadores. Había vagón de fumadores en el tren. ¿En este vagón? De aquella época. Ahí lo pone, sí. Seguro que lo habría. Seguro que está sacado de un documento. El Parlour. Fumaban las mujeres, no lo recuerdo. No recuerdo si solo fumaban las mujeres de mala vida. Sí, eso era una cosa que era más o menos... Pero solo en el tren era extraño, no fumaban en público. No, pero que se metiera ella en el sí, porque habría un vagón de fumadores. Ella dice que es una entrometida, lo mismo que había unos cuartos de fumadores en los clubs. Querría darme una cuando en las propias casas, pero cuando no porque hubiera segregación, sitio sino porque había un cuarto para fumar. Claro. Y cuando la gente acababa la cena y se iban al smoking room. Ese tipo pero me extrañaba lo del tren, simplemente. No sabía, me llamó la atención. Después no olvidemos de que en aquella época la gente joven, normalmente las grandes figuras que tenemos del oeste como delincuentes salían de casa muy jovencitos. O sea, quiero decirte que ya no te extrañe que mi hijo como salían a delincar. Pero sí, muchos eran hijos de padre, eran hijos de quien fuera. Pero salían y se convertían en unos delincuentes. Se iban a ganar la vida, con lo cual había, digamos, una violencia ya en la juventud que yo, la he tenido siempre. No, pero lo mismo que había esos que se iban hartos de su familia y tal, y se enrolaban en un barco, pues en el oeste, en lugar de enrolarse en un barco, pues iban por ahí de vaqueros a otro sitio, a otro territorio, a explorar hacia el oeste, y si caían en malas compañías, pues a meterse en una banda. Pero eso siempre ha sido. Creo que se ha pasado toda la vida. Y el western está lleno de padres que quieren que sus hijos sean diferentes de como son. Pero es una historia eterna. Es una historia eterna, porque en España todo el mundo, cuando éramos niños nosotros querían los padres que fueras ingeniero de caminos. Claro. Todo el mundo quería eso. Pero hay muchas películas donde el padre siempre le fuerza a que pelee, a que el chico no quiere, a que siempre con el capataz. Bueno, y, por ejemplo, en la película Horizonte de Grandeza, a él lo que le hubiera gustado es que fuera como Charlton Heston, el marido de su hija, no como Gregory Peck, que es un hombre que viene del sur y que ha sido marino. Todo esto, eso está muy bien dado porque siempre ha sido así. Tú con Alex Nichol y el personaje de Arthur Kennedy en El hombre del Laramie pasa también exactamente lo mismo. Que a lo mejor los tenían como modelo no a sí mismos, sino al capataz, que era el hombre que era duro, eficaz y no sé qué, y el hijo que era un blando. Y que a menudo el capataz pues, había sido un vaquero al que han promovido y que lo han adoptado casi como hijo adoptivo, ¿no? Yo creo que eso sí que son unas cosas que debía haber mucho, y además lo hay mucho en la literatura del western y probablemente en las biografías de mucha de la gente que fueron personajes más o menos reales, aparte de lo del escaparse a correr aventuras y luego pues lo que se tercie. Yo creo que en cualquier época hay lugar. Sí, sobre todo en aquella que vivir en el oeste da una gran aventura ya de por sí, entonces pues te podías encontrar... Lo bonito, la lectura del guión de James Poe es que él tiene que traerse al criminal para que lo juzguen. Eso ya es una película. Claro. Pero es que además da la casualidad de que es su mujer a la que ha muerto. Es segunda lectura. Es que además la mujer es india, tercera lectura. Todo eso está muy bien, porque eso suma en la película. Entonces es estupendo. Él, la ética suya, si hubiera sido a otra persona a la que le hubieran violado y matado, le hubiera ido igual. Si hubiera encontrado con el mismo personaje y entendemos todos, hubiera reaccionado igual. No hubiera mirado para atrás. Yo creo que está bien relacionado también, que además es la última palabra que dice Anthony Quinn, cría bien a tu hijo, un poco porque lo ha dejado en la misma situación de que ahora tiene un hijo que no tiene madre y que lo va a tener que educar Kirk Douglas. Entonces un poco reconoce, me he equivocado. O sea, hay un momento en el que pide algo por favor y hay otro momento en el que reconoce que se ha equivocado,
que es una cosa que no parecía que hiciera muy a menudo el personaje de Anthony Quinn. Yo creo que es el personaje más trágico, aunque no es el que le pasan cosas más terribles, es el de Anthony Quinn, porque es un tipo que no es nada tonto, pero tiene que estar manteniendo su fuerza y su poder, incluso en contra de sus deseos y su voluntad. Y se nota que le cae bien Douglas y que odia la idea de tener que matar a Douglas, que sabe que su hijo es culpable, pero que por otra parte no tiene tampoco más solución que intentar impedir que se lleve a su hijo. Es trágico porque parece que disfruta poco de la vida y por eso tiene esos detalles que decía yo, sibaritas, de beber en unas cosas muy sofisticadas. Se supone que tiene época, la prostituta más maravillosa de todas. Y la más lista. Y la más lista, y no se atreve a casarse. No se atreve a casarse porque es prostituta. Si fuera una señorita... Y la silla de montar que tiene, que es como todo un lujo, más codiciado y que es una silla característica y que notas además que está hecha en México y todas esas historias que no te cuentan mucho sus raíces. Está hecha por un orfebre, ¿eh? No indica nada, pero bueno... Que en una lámpara como de Tiffany, no sé si en esa época existían también. Sí. Sí, porque esto estamos ya en 1880, por ahí, ¿no? Por ahí, más o menos. Es después de la guerra civil, y esas cosas siempre se suelen utilizar como frontera. Y además, hemos visto tantos westerns donde dice esto está traído de Europa, de Francia, pero las Tiffany sí existían, yo creo. Además, Tiffany debe ser antiquísima. Sí, claro. Pero lo que tú decías es verdad, el mundo que le rodea a él es un mundo donde no hay una mujer. Está claro que la presencia de ella hay unos cuernos de vacas, hay además, piel, es que en el rancho y en la casa no se ve, pero ni una criada, ¿no? No, no hay nada. No hay más que hombres. No se ve ninguna mujer. Hay peones vaqueros. Sí, en otros casos se ven, pero en esta película no se ven. A ella no la respetan tampoco los vaqueros ni el capataz, aunque evidentemente la orden de él ha sido ir a buscarla a la estación cuando ha salido del hospital. Hombre, claro. Ella mantiene con él una pelea continua, ¿no? Y lo que sí le hubiera gustado a ella es haberse casado. Él yo creo que no se casa, acomplejado también porque sabe que ella es una prostituta. La más lista, la más inteligente, eso también es lo que le fascina, que sea tan lista y tan inteligente y que no la pueda de alguna manera dominar. Pero eso también es el impedimento, que es mucho más claro que decir, es que a mi hijo no le puedo yo... A tu hijo lo utilizas tú también como quieres. Claro. Por eso es un personaje que tiene un viento de tragedia. Es que domina el pueblo, entonces una persona que domina el pueblo no papel puede... lo han cogido con una estrella. La comarca, o todo es de él, Es que el papel es un bombón también para otro que lo hubiera hecho. Lo hace bien, lo hace estupendo. Lo hubiera hecho igual Henry Fonda, o sea, que ese personaje con un tipo duro con su hijo. Lo hubiera hecho por Lancaster. Claro, porque es muy bueno, o sea, que no hay un primer papel de estrella y otro de soporte. No. Estarán a la misma altura. Es la dualidad humana representada en uno que es el sheriff y el otro que es el padre. El personaje que podían haber sido intercambiables las vidas de ellos. Que es el más listo y el que ve más claramente todo y que tiene la fuerza, digamos, de la experiencia y que se la sabe todas. Y cada vez que cuenta, como siempre en los westerns, de una manera muy lacónica, pero cuando le dice, me recuerdas a tal Jimmy que yo conocía, y tal, le dice, bueno, me lo vas a tener que presentar porque tenemos mucho en común, dice, y dentro de poco tendréis más porque está muerto. y es muy irónica también, es una mujer que han conseguido no amargarla del todo y está muy bien, es un personaje que dentro del western no es lo más habitual y dentro de que las señoritas de mala vida sí son relativamente frecuentes, pero estas de las que tienen señoritas de mala vida en el western, que yo recuerde, suelen ser listas todas. Sí, pero en contraposición con las niñas mimadas que no saben ni montar a caballo, se caen, son patosas, van vestidas es menos joven de lo habitual y no hace de joven, entonces se nota eso, que tiene más experiencia y cuando le dice, bueno, desde los 12 años, no sé qué... Nunca ha estado sola. Nunca ha estado sola. Claro, pero eso es verdad lo que dices tú. Las mujeres del western son independientes, valientes, luchadoras. Suelen ser jugadoras de cartas, por Onda Fleming. Para ponerse atreverse a meterse por allí ya... El Tennessee Partner, aquella, ¿cómo se llamaba? La película de Alan Dwan. El jugador. El jugador, entonces son jugadoras, son mujeres independientes, son personas que... Son mujeres que tienen que tener capaces de viajar en diligencias, ir a hoteles... Es que indudablemente ya el propio si tú te coges a una serie de, da igual, hombres y mujeres que no correspondan, digamos, también a tener esa fortaleza, la verdad es que hubiese sido muchísimo más duro el oeste ya de lo que era y la situación había que defenderse, o sea, había que sobrevivir y había que ser fuerte tanto pero las mujeres de los colonos eran mujeres durísimas porque trabajaban la tierra y parían solas
solas y hacían la comida, pero tenían un lugar del que no se podían salir generalmente. Y estas echan las patas por alto, nunca mejor dicho, y salen del sitio que les correspondía y entonces tienen que conquistar otro territorio, aparte del oeste, poner a raya a esos hombres que las maltratan, evidentemente. Entonces son mujeres que son un paso más. Por eso quizá me gusta a mí tanto la propia historia que se está repitiendo hasta en la oeste. actualidad mismo, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen que conquistar una ciudad y hacer frente al hombre para ganarse la vida. Siempre que había una mujer protagonista en las películas... en las mismas. Claro, ahí está lo malo. Pero siempre que había una mujer protagonista en las películas de Hollywood de los 40 o 50, tanto de cine negro como de western, hicieron por lo que se llamó luego la Revolución de la Mujer, más que todos los libros, porque la gente...